Continuamos aquí en su programa Poder Ciudadano. Estamos el día de hoy charlando acerca de los sistemas anticorrupción nacionales aquí en nuestro país. Y para ello pues nos acompaña, como ya le comentaba, Rosa María, la contadora público Rosa María Cruz Lesbos, y la maestra Leonor Quiroz Carrillo, y también Oliver David Mesa, quienes están aquí en el panel. Bueno, pues estamos ya platicando un poco de lo que es la creación de estos sistemas, de la necesidad de tenerlos y contar con estos instrumentos que nos brindan para hacerle contracultura al tema de la corrupción en nuestro país, que ya se nos identifica, como lo decía Oliver, como parte de la cultura del mexicano ser corrupto. Sin embargo, hay ciudadanos como usted, como yo, que no nos identificamos aún con ello y no queremos por nada identificarnos de esa manera. Vamos a continuar con la siguiente parte de este panel, con más preguntas. Josefina, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues una vez más el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción estamos llevando a cabo esta campaña que es Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción, y desde luego con especialistas en el tema. Las dos preguntas siguientes me gustaría ponerlas sobre la mesa. ¿Cuál es la percepción del funcionamiento de los sistemas locales de acuerdo a las expectativas de su creación? Y la segunda pregunta, ¿por qué la importancia de la participación ciudadana como parte del sistema? Rosy, si eres tan amable, iniciamos contigo, por favor. La corrupción es el romper las reglas que como sociedad nos hemos impuesto para vivir mejor como ciudadanos. Estas reglas de cómo tenemos un gobierno, quien ejecuta, quien legisla, quien dirime controversias. Y entonces lo que se pensó más que la ciudadanía, que es la que se ve afectada por la corrupción, de actos corruptos que cometan personas que están en el servicio público, y entonces esta participación ciudadana nos va a dar la voz de por dónde está la corrupción, cuáles son los sectores más sensibles de esta corrupción, y por eso es la importancia de la participación. Eso es por una parte. ¿Quién nos va a reportar que las gestiones de atención a la ciudadanía están funcionando o no están funcionando, o se pide una pequeña aceitada al asunto, como dicen vulgarmente, para que el gobierno en turno del servicio que le corresponde dentro de su función de Estado? Entonces, por eso es que la participación ciudadana en la denuncia, en la creación de política, en la intervención, en la coordinación de acciones de combate a la corrupción, es que es muy importante. ¿Y cómo entonces se da esto? Hay dos ejes fundamentales. El primero es el comité coordinador, que preside el Comité de Participación Ciudadana. Quien preside el Comité de Participación Ciudadana preside el Comité Coordinador en esta gestión de articulación de acciones para establecer políticas. Y una cosa que quiero enfatizar: el Comité de Participación Ciudadana no es quien combate a la corrupción, es quien coordina las acciones de las instituciones de gobierno que tienen por encargo combatir la corrupción, como lo dice el 113 constitucional, en la prevención, en la detección y en la sanción. Entonces, el Comité de Participación Ciudadana no tiene recursos. Por ahí decían que costaba mucho. Pues no. Tiene una remuneración por el trabajo que ahora sí que legalmente corresponde un pago a un trabajo digno, una remuneración digna, pero no tiene mayores recursos. Históricamente, en los 5 años, las cantidades que se han asignado se han hecho a las secretarías ejecutivas, que dependen sectorialmente de las áreas de las secretarías de finanzas en los estados y la Secretaría de Hacienda. Entonces, y no son muchos recursos, son investigadores que tienen a cargo dos grandes ramas: lo que es la construcción de políticas anticorrupción en la Secretaría Ejecutiva y la construcción de la Plataforma Digital Nacional, que es una batería de datos, una fuente de datos, una minería de datos que nos va a ayudar a combatir la corrupción. Y esto se hace
coordinadamente con todas las instituciones que forman parte del sistema nacional y de los sistemas estatales, presididos y coordinados a través de estas iniciativas ciudadanas. Y una cosa que sí quiero decir, el CPC es una silla que tenemos que ocupar todas y todos los ciudadanos interesados en el combate a la corrupción. Usemos esa bisagra que tenemos, o sea, no dejemos en estas 5 personas que están nombradas, sino sigue siendo obligación de todos los ciudadanos, de todas las personas en la academia, de todas las personas en sociedad civil, utilizar este andamiaje que hemos creado para que realmente podamos seguir analizando riesgos y combatiendo la corrupción. Muchas gracias. Rosy, muchísimas gracias, muy amable. Leonor, si eres tan amable, por favor. Claro que sí. Pues bueno, las principales personas que están en contacto constante con fenómenos de corrupción, pues es la ciudadanía. Esa ciudadanía que todos los días acude a realizar algún trámite, a una ventanilla, a solicitar algún servicio, a pagar algún derecho, algún impuesto, y pues ellos son la ciudadanía somos los que tenemos que estar presentando lo que nos pasa día con día. Pero lo mismo el sector público, es una avenida de dos carriles y de los dos sentidos. Por eso es que es muy importante que en la Ley de Responsabilidades Administrativas se haya reconocido también pues, las causales graves también de particulares, al igual que de los servidores públicos. Faltaba una parte de la ecuación. Ya estaba la parte de función pública, faltaba esta parte de ciudadanía, y por eso es que la importancia de haber realizado esta modificación constitucional para crear el sistema, pero además el andamiaje con 13 leyes, unas nuevas, otras reformadas, para generar estos equilibrios, porque se requiere tanto del sector público y del sector privado para realizar algún acto de corrupción. Participamos unos y otros. Por eso es que la ciudadanía, al integrarse al sistema, se le da este equilibrio tanto en la parte de conocimiento como también en la parte de sanción cuando sea necesario, pero también el involucramiento, el poder tener este involucramiento ciudadano para ejercer todo lo que sí está bajo nuestro control, que son las facultades de prevención, todo este tema de prevención en donde todas y cada una de las y los ciudadanos en este país podemos realizar acciones de prevención y de denuncia. Esas dos partes sí están bajo nuestro control. Cuando uno denuncia, pues desgraciadamente ya no está bajo nuestro control el proceso de investigación ministerial, el proceso judicial. Esas partes no están bajo nuestro control, pero queríamos también participar apuntalando políticas, ideas, programas, pero también esta parte en donde sí tenemos control y sí depende solamente de nosotros como ciudadanía, que es la prevención y la denuncia, potenciarla a través de esta ciudadanía activa, tanto en las comisiones de selección como en los comités de participación ciudadana. Que si bien es cierto, hemos tenido por ahí algunos problemas en los procesos de selección, y lo señalo con gran indignación, se han filtrado personas no necesariamente ciudadanas que buscan lo mejor para el sistema en las comisiones de selección. Hay hombres y mujeres que no necesariamente están comprometidas con la ciudadanía, sino que tienen intereses políticos y públicos en esos encargos y únicamente han usado el puesto de comisión de selección para elegir a personas afines a uno u otro grupo de interés. Y ahí es en donde creo que está la falla del sistema anticorrupción, tanto local como nacional, en las comisiones de selección que no están siendo en muchos casos ciudadanas y ciudadanos de a de veras, en donde su único interés sea la ciudadanía que va a elegir sin intereses políticos y sin ningún interés ligado a ningún grupo para que puedan realizar de mejor manera su trabajo. Ahí es en donde quisiera concluir mi participación, haciendo énfasis en que tiene que vigilarse de mejor manera y denunciarse a las personas integrantes de comisión de selección que no están realizando su labor ciudadana como deberían de realizarla, porque ahí es en donde pueden hacer torcido el árbol en muchos sistemas locales y nacional anticorrupción.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonor, por estos comentarios. Esta parte también, tú nos hablas de las fallas, de las fugas que hay en este sistema anticorrupción, sobre todo hablando de temas locales, y bueno, pues me parece que es importante tomarlo en cuenta de acuerdo a la pregunta que formulabas, las expectativas de su creación. Bueno, pues parece ser que no han funcionado, digamos, al 100%, pero es un sistema que ha arrancado bien y que obviamente habrá que estar afinando estas instrumentaciones para poder evitar esas filtraciones, como bien lo mencionas, y seguir trabajando en ello. Ya das algunas respuestas también a esta misma problemática y bueno, me parece muy importante tu comentario. Agradecemos mucho tu participación esta mañana, sabemos que tienes compromisos, que por ahí hay cuestiones de la Coparmex y bueno, pues te deseamos lo mejor este día y muchísimas gracias por la participación, Leonor. Hasta luego. Leonor, muchísimas gracias por haber participado en esta campaña de Poder Ciudadano. El Comité de Participación Ciudadana de aquí del Estado de Aguascalientes agradece tu participación y tus valiosas aportaciones en esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un honor estar aquí, sobre todo con una queridísima compañera y colega, Rosy Cruz Lesbros, y con ustedes, CPC de Aguascalientes. Fuerte abrazo y no nos rindamos. Gracias, con una gracias. muy sólida. Gracias. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias. Y bueno, Daniel, si me permites, claro, ahora cederemos el uso de la voz a nuestro invitado, maestro Oliver, si eres tan amable, por favor, en hacernos tus comentarios en relación a estas dos preguntas realizadas. Claro que sí, Josefina. Mira, yo creo que como ciudadanía y como sociedad, y voy a poner énfasis con lo que ya dijeron mis compañeras, debemos de dejar de ver al sistema como ese lugar donde se combate la corrupción. Así es. Ya no lo podemos ver como esa organización donde se van a hacer todas las cosas y por lo tanto yo como ciudadano o ciudadana descanso, ¿no? Y me hago un lado. Yo creo que ese es un punto importante porque precisamente no fue diseñado de esa forma el sistema. El sistema está diseñado para hacer una arena más donde la ciudadanía pueda incidir, pueda tratar de llevar a cabo las diferentes acciones, participar a través del comité para poderle dar seguimiento a los casos de corrupción que conozca, ¿no? La ciudadanía es la primera que conoce este tipo de casos. Ahora, déjame utilizar una analogía. Estamos muy acostumbrados, conocemos muy bien cómo socializar en el mercado, ¿no? Sí. Compramos cosas y cuando no nos gusta reclamamos y discriminamos un proveedor con otro proveedor, discutimos precios, negociamos, hacemos un montón de cosas. Estamos muy pobremente preparados para interactuar con el Estado bajo el marco de Estado democrático, ¿okay? Entonces, más bien como que vemos a veces eso como si fuera parte del mercado. Hay una organización que se encargue de eso. Y entonces los demás descansamos un poco. Pero, sin embargo, es un trabajo de todos los días. Es decir, necesitamos hacer todavía que el sistema, y esto creo que podría ayudar a fortalecer el funcionamiento de los sistemas locales, pero tenemos que buscar la manera o las maneras de que la ciudadanía pueda participar con el sistema de muchas formas, ¿no? Ya han mencionado algunas, denuncias, seguimientos. Hace poco se abre la posibilidad para poder ser víctima de corrupción y por lo tanto darle seguimiento a los casos. Eso se abrió hace poco, incluso con un ejemplo aquí en Aguascalientes. Necesitamos abrir este abanico de formas de participación que nos permita a las personas, así como tenemos diferentes formas de participar en el mercado, tener diferentes formas de participar en el Estado y poder tratar de disminuir la corrupción, inhibir este tipo de actos, modificar la cultura, ¿no? Frecuentemente nosotros como ciudadanos, al hacer interacción con nuestros gobiernos, pues nos metemos en el juego, ¿no? Y a veces no tenemos de otra o existe esta tendencia, este orillamiento, ¿no? Para, bueno, pues tienes que trabajar de esta forma, si no, no vas a poder llevar a cabo tus fines, ¿no? O los fines que estás persiguiendo. Y yo creo que tenemos que buscar la manera de desincentivar de que ese sea el último o el único camino. Y estoy hablando aquí de un tipo de corrupción muy específica, que es la diádica.
Así es. Pero de esta forma tendríamos que hablar también de otro tipo de corrupción. Hay muchos tipos de corrupciones. Los indicadores que tenemos están muy asociados a la corrupción del día a día, de la extorsión, del dame aquí, dame acá, en fin. Pero hay un montón de uso privativo del interés público, de los recursos públicos, ¿no? Por muchos lados. Y eso lo podemos ver, lo sabemos, lo podemos ver a través de cómo funcionan muchas veces las acciones de los partidos políticos, cómo funcionan muchas veces las interacciones de nuestras élites, incluso nuestras élites empresariales o las élites políticas, la manera en la que utilizan el recurso público para intereses que no son públicos. Que no son los adecuados. Nosotros tenemos que estar muy atentos a eso y buscar las muchísimas formas que tenemos desde el voto, ¿no? Que es uno de los mecanismos, la denuncia es otro de los mecanismos, solicitar información es otro de los mecanismos, la denuncia es otro de los mecanismos, en fin, hay muchos mecanismos que tendríamos que estar activando todo el tiempo para poder hacer algo, todo mundo, en contra de este sistema corrupto, ¿no? En el que muchas veces estamos inscritos. Así es. Sí, Oliver, fíjate que tocas un punto muy importante y yo diría hasta medular. En eso que tú comentas, que por el hecho de existir un organismo ciudadano, en este caso que es el Comité de Participación Ciudadana, descansa la ciudadanía y decir, bueno, ese es su trabajo, que lo hagan. Realmente el combate a la corrupción somos todos. Creo que todos podemos participar, como tú bien lo has dicho, hay muchas maneras de hacerlo, sumándose en este proyecto, en este compromiso que tenemos nosotros como ciudadanos, al estar al frente de la coordinación de las instancias que investigan, que sancionan y que de alguna manera tenemos esa gran responsabilidad y ese gran compromiso. Este programa precisamente la intención es que la ciudadanía conozca que hay un sistema, conozca que hay una representación ciudadana incrustada en una coordinación de instancias gubernamentales y que de alguna manera también es importante que se sumen en las acciones, que se sumen precisamente en ser parte de esta ciudadanía que está trabajando por una prevención, por combatir la corrupción. Obviamente es imposible terminar con ella, pero sí podemos tal vez erradicar y prevenir. Obviamente la participación ciudadana sigue siendo importante y medular porque está incrustada en este sistema como ese gran logro ciudadano que fue lo que se logró incrustar dentro del sistema como coordinadores, no como sancionadores, como ya bien Rosy lo comentaba hace unos minutitos, nosotros no sancionamos, nuestra labor es observar que el sistema funcione, coordinar que las instancias realicen su trabajo, que realmente ellas ya existían, no fueron creadas, sino nada más fueron integradas en un sistema para que realizaran su trabajo que ya por ley tienen estipulado. Entonces yo me quedo con esta gran aportación también, maestro Oliver, tuya, de que tenemos que trabajar todos en este gran problema que lacera tanto a la ciudadanía y sobre todo a los sectores más desprotegidos en nuestro ámbito social. Muchísimas gracias, Daniel. Ahí tenemos ya pues los comentarios de nuestros panelistas con respecto a cómo se ha desempeñado el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya lo escuchamos, permítanme hacer un resumen rápido de lo que hemos visto hasta este momento, ya a unos minutos de cerrar este programa. Es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que obedece a pues administraciones anteriores, federales, que han dejado mucho que decir de este tema y que pues también ya no se soportaba un sistema de esta naturaleza, un sistema corrupto, y hubo la necesidad también de la creación de estos sistemas nacional de anticorrupción con instrumentaciones que permitan al ciudadano participar directamente y que también pueda formular o incluir una parte también al sector empresarial, que pues también tiene que estar dentro de este sistema para poder ser integral. Aún así, escucho también en esta parte de los panelistas que hay fugas todavía, hay cosas, hay temas todavía que debatir, hay que solucionar algunas fugas, algunos filtros que por ahí se está pues teniendo algunos detalles. Oliver nos insiste en la participación ciudadana, en no ser solamente ciudadanos informados, sino también ciudadanos que sean activos, que puedan
puedan participar también de estas actividades, y hay muchas instrumentaciones que también es ya que lo que nos decías, que es la denuncia, nos comentabas también de la solicitud de información. Solicitud de información. Sí, hay muchas formas. Hay muchas formas. Salir a votar. Sí. Pero, hay muchas formas para poder incidir en este tema. Bueno, pues no sé si gustan despedirse con algún comentario final, ya una vez realizando este comentario. Rosy, ¿algún comentario de tu parte para poder cerrar ya este primer mesa de diálogo, por favor? Mira, yo creo que Leonor señaló un punto muy doloroso, indudable, que es el tema de designaciones públicas. Sabemos muy bien que las designaciones no siempre son por mérito y que obedecen muchas veces a intereses políticos o otro tipo de intereses, de grupos de poder. Y los nombramientos al interior del sistema nacional y de los sistemas estatales no han podido estar exentos de estos vicios que corrompen desde este origen. Entonces, pues decir que también el Sistema Nacional Anticorrupción es sujeto de vigilancia de la ciudadanía, que no se cometan hechos de corrupción como nombramiento de personas que no son las preparadas. Hace poco el presidente de la República dijo que él prefiere 90% de honestidad y 10% de capacidad. Y yo digo, bueno, necesitamos mejor 100% de honestidad. Quien es honesto aceptará el cargo si está preparada para ello. Entonces, con eso asegurar la capacidad. Pero bueno, ¿qué otro punto está controvertido para el avance del sistema? Es que haya una voluntad política en hacer lo que la ley les obliga. No se les está pidiendo ningún favor a las instituciones que forman parte del sistema. Es obligación de ellos coordinarse, hacer una política, implementarla. ¿Se han tenido avances? Sí. Creo que los formatos de declaraciones es un buen ejemplo de la armonización que hay en el combate a la corrupción a través de la exigencia a los servidores públicos de mostrar sus declaraciones bajo los mismos parámetros. Tenemos también un sistema nacional de registro de sanciones, eso también es inhibidor de la corrupción, combate a la corrupción y una medida de transparencia que de la mano va. Sí ha habido avances, la política nacional anticorrupción ya está casi alineada con las políticas estatales de 17 entidades federativas, va caminando de tal manera que todos jalemos la carreta para el mismo lado, a nivel nacional. Creo que eso va caminando. El sistema nacional como tal no se ha instalado, a pesar de que ya llevamos 5 años, está jalando el sistema nacional y los sistemas estatales, pero no hay una ruta global de articulación en el sistema nacional y sistemas estatales. Eso nos queda pendiente, y nos queda pendiente el que la ciudadanía se tome en serio que este sistema que creamos con mucho esfuerzo está ahí, y debemos seguir presentes, seguir presionando en el combate a la corrupción. Sería todo de mi parte, y agradecer la invitación a tener voz, y yo creo que es muy importante lo que hacen con este programa, porque necesitamos a una ciudadanía aliada en esta lucha. Muchas gracias. Gracias, Rosy, muy amable. Bueno, adelante, licenciado, doctor. Gracias. No, en realidad no hay mucho que abundar. Yo nada más quiero reiterar la importancia que tiene que la ciudadanía conozca el sistema, entienda un poco mejor cómo funciona e investigue las diferentes formas que la ciudadanía por cuenta propia puede ayudar. Yo creo que esto, en adición con todos los demás instrumentos, mecanismos y organismos que están atendiendo el tema, pues va a ser muy útil. Muchísimas gracias. Maestro Oliver, pues muchísimas gracias. La verdad nos quedamos y seguimos con esta gran responsabilidad como ciudadanos que encabezamos un sistema, un comité coordinador, la gran responsabilidad de seguir trabajando en la coordinación de las instituciones para que podamos avanzar en el tema del combate a la corrupción. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí tiene usted ya las palabras de nuestros especialistas, nuestros panelistas de esta mañana con el tema anticorrupción en México. Ya escuchó usted para qué fue creado este sistema, que es un instrumento para los ciudadanos y que usted puede hacer uso de ello. La invitación esta mañana es para que usted conserve esta información y pueda saber actuar en su momento y se acerque a las instituciones anticorrupción y participe de ellas. Así que bueno, pues le agradecemos mucho a Rosy, a Leonor, que tuvo que por ahí retirarse, a Oliver haber estado con nosotros esta mañana, Josefina, Daniel, muchísimas gracias. A nombre de todos los panelistas y de mi compañera Josefina, le damos las más profundas gracias y le deseamos a usted un excelente día. Lo esperamos en la próxima emisión de Poder Ciudadano.